Vamos a ir a la palabra del Señor y hemos estado en una serie sobre las cartas del apóstol, iba a decir del apóstol Juan, porque Juan escribió el Apocalipsis. Juan es simplemente el mensajero. Es estas cartas de nuestro Señor Jesús a las iglesias que están relatadas en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 2 y 3, y usted puede ver ahí que hoy vamos por la cuarta, son 7. No se pierda las próximas 3. La próxima semana me toca compartir con ustedes de Sardis, y es una iglesia en una profunda crisis. Y Dios, estoy orando, miren, no oraba tanto ni por la de hoy, sino por la del próximo domingo, porque esa es una carta bien delicada, pero podemos aprender algo de ahí. Eso les garantizo. Hay un mensaje para nosotros hoy, ¿ok? Así que eso va a ser la próxima semana con Sardis. Luego Orlando Contreras va a estar compartiendo sobre Filadelfia, una iglesia preciosa, y Dani terminará con la serie con la Odisea. Así que ha sido una tremenda bendición. También, antes de ir a sobre el texto de hoy, que está ahí, usted puede verlo, Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 29, perdón. Hemos estado a paralelo a esta serie todos los domingos que hemos estado hablando. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis entero. Aquí solamente la serie vamos a ver las cartas a las iglesias que se dirigió originalmente el Apocalipsis. Pero hemos estado estudiando también todo el libro y ya acabamos de concluir hasta el capítulo 8. Este miércoles no, el siguiente miércoles vamos a ver del capítulo, capítulo 7, del capítulo 8 al 11 vamos a ver la próxima clase. Así que, y le invito a que se una. Si no lo ha hecho, puede hacerlo todavía, puede ver los videos de las clases anteriores, y le invito a que lo haga. Es en Zoom, que es gratis, usted puede hacerlo en su casa, sencillo, no hay complicaciones de transporte ni nada de eso, pero seguro puede aprender algo. Y yo le decía a la gente, a la iglesia, a la escuela, al grupo, a la clase de este miércoles, que cuando estamos desanimados, que nos sentimos que estamos siendo tratados injustamente, cuando estemos en crisis, miren, la gente cuando está en crisis, con problemas, o se siente abrumado, siente que pone la cabeza en la almohada y es llorar por la presión que se encuentra en ese momento, por cualquiera que sea la causa. El libro de la Biblia que menos piensa que debe leer, adivinen cuál es en ese momento: el libro de Apocalipsis. Es el que menos. Todo el mundo piensa en algún salmo o en algún capítulo de esos famosos de Isaías, o en algunas palabras de Jesús per se que dijo en el Evangelio, pero nadie piensa en el Apocalipsis. Y yo le decía a la clase, y lo decía con una alegría genuina en el corazón, que muchas veces cuando me he sentido desanimado, el libro de Apocalipsis ha sido mi aliento. Y yo les he dicho otras veces, si no entendemos este libro, es probable que lo veamos como catastrófico, como apocalíptico, valga la redundancia. Pero si logramos entender qué es, nos daremos cuenta de que es una joya para la iglesia, para nosotros los creyentes. Y antes de ir a la carta de Tiatira, voy a enfatizar algo que hemos estado, la primera vez que cuando introdujimos esta serie de mensajes, que me tocó a mí la introducción de las 7 cartas en el capítulo 1, y ahora me toca la 4ª y 5ª, pero en la introducción al libro yo les dije a ustedes que había algo importante que nosotros debíamos tener presente en todo momento que leamos el libro de Apocalipsis. Y es que más allá de eventos de sellos, trompetas y copas y juicios y 2 testigos y la bestia que sube del mar y la otra que surge de la tierra y la gran Babilonia y la mujer que da luz, y etcétera, 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 nos preguntábamos varios en la clase
sobre estos 4 seres vivientes, así se le llama, que tienen una fisiología bastante rara para nosotros los seres humanos, alas, ojos y rostros de animales. Más que todas esas cosas, el libro de Apocalipsis no podemos olvidarnos de que es una carta de Jesús a su iglesia. Y una carta que, aunque paralelo hay algunas llamadas de atención, no deja de manifestar su amor una y otra vez hacia ella. Cuando vemos el capítulo 5, por ejemplo, de Apocalipsis, que era el que vimos en la clase anterior, solamente hay una sola cosa que uno puede decir después de leer el capítulo 5, y es aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Ven, pero cuando leemos la Biblia entendiendo por qué fue escrita, y esa es una gran verdad. Ahora bien, quiero repasar rapidito. Hemos visto la carta de la iglesia a la iglesia de Éfeso, y era una iglesia que teológicamente era sólida, había tenido pastores famosos como Pablo, imagínense, quien plantó la iglesia, o Timoteo, uno de sus colaboradores o el colaborador más cercano. El mismo Juan había sido alguien que había estado en esa iglesia y había estado supervisando no solo la iglesia de Éfeso, sino todas estas otras áreas. Así que era una iglesia que tenía pastores y líderes famosos. Sin embargo, había perdido su amor. Y es que, como aprendimos el día ese, es estar teológicamente correcto, la verdad, pero sin amor. Pablo dijo, ¿de qué sirve si hablo lenguas e entiendo todos los misterios y no tengo amor? Y especialmente el amor más importante, el amor hacia Dios, era el que la iglesia de Éfeso había perdido. Y ahí está ese recordatorio. Después vimos la carta del Señor a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba bajo una profunda persecución. Habían muertos y todavía, Jesús le dice a la iglesia, y todavía les queda un tramo duro que pasar. Pero habían sido fieles y el Señor los anima y los alienta en medio de esa difícil persecución a que sigan siendo fieles, porque tendrán recompensa. La semana pasada mi esposa habló de Pérgamo, una ciudad que era altamente competitiva en cuanto a su atención del imperio. Ellos querían que el imperio el imperio romano pusiera sus ojos sobre ellos. Así que era una ciudad preciosa, construida, la Acrópolis o la cúspide de la ciudad, la parte más alta, estaba construida en una ladera con templos espectaculares, con espantosos ritos, eso sí, pero templos hermosos y grandes hacia Roma, que en la evolución del imperio se convirtió en un dios. ¿Qué le parece? Y el mismo emperador también, y la ciudad era continua la lucha que tenía con la iglesia, con la ciudad de Éfeso, por esa enorme atención que quería que el emperador tuviera sobre ellos. Éfeso ganó por posición geográfica solamente, pero Pérgamo era una belleza. Sin embargo, precisamente en su afán de ser una gran ciudad, había unos templos impresionantes, y uno de ellos tenía una forma como de un trono, y a ese se refiere como el trono de Satanás. Imagínense esta expresión bien dura. Y vimos que la iglesia de Pérgamo, la semana pasada vimos eso, era una iglesia que estaba cediendo a las presiones externas. Y yo quiero ilustrar esto con esta idea. Miren, porque hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira, pero la semana pasada vimos la iglesia de Pérgamo, y la iglesia de Pérgamo estaba siendo atacada, presionada. La presión externa para que la iglesia fuese asimilada, para que la iglesia licuara sus verdades, sus valores, sus principios, licuara el evangelio de tal manera que fuera potable para todos y ya fuera inerte, de hecho. La presión social, la presión política, la presión religiosa, la presión
que ejercía la sociedad de Pérgamo estaba aplastando la iglesia y la iglesia había comenzado a transar, a hacer transacciones de tal manera de que quedar bien con la sociedad. A diferencia de eso, la iglesia de Tiatira, la que vamos a ver hoy, es una iglesia que también está siendo lastimosamente asimilada culturalmente. Y vamos a ver, pero la presión no va a ser de afuera hacia adentro. Lo que hoy quiero que nosotros veamos es cómo también de adentro hacia afuera la iglesia también puede destruirse. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo pasan esas cosas? Y recordemos que esta carta, la carta del libro de Apocalipsis, es una carta de Jesús a la iglesia, y no solo a Jesús a la iglesia de Tiatira o de Pérgamo o de Esmirna o de Sardis, como vamos a ver la próxima semana, sino también para la iglesia Vida aquí en el Condado del Rey en el siglo XXI. Hay algo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a toda la iglesia en general. Pero usted y yo estamos aquí. Así que Dios quiere hablarnos algo a nosotros. Y es que, igual como la iglesia en el primer siglo, está expuesta a presiones externas que están buscando que implosione. ¿Saben, no? Cuando la presión externa es mayor que la interna, en vez de explotar, implosión. ¡Boom! Como un submarino en el fondo del mar cuando pierde la presión lo aplasta. Así la presión social, política y la cultural del planeta está aplastando la iglesia. También por dentro, cuando la presión por dentro se hace también muy grande, puede la iglesia explotar y dañarse. ¿Y cómo es ese daño? Bueno, cuando hablo de externo, quiero realmente que usted, por favor, pensando en esta gráfica, yo quiero dar ejemplos. Miren, el consumismo, el narcisismo, el sensualismo, la secularidad. Secularidad es simplemente dividir mi vida en compartimientos en donde hay un Dios en un momento, pero el resto de mi vida no tiene nada que ver Dios con eso. Eso es secularismo, es dividir. Están haciendo que la iglesia implosione. Y términos como esos que yo acabo de poner, de repente un poco más complejos, pero en ejemplos hay muchos de cómo la iglesia está dejándose llevar y desaparecer, aplastarse. Ahora bien, cuando nosotros pensamos entonces en esto hacia afuera, hay corrientes filosóficas modernas que están dañando la iglesia también. Y vamos a ver que ahora el enemigo no es el Estado o la persecución romana. Ahora vamos a ver que el enemigo de la iglesia de Tiatira era un maestro de la iglesia. Era alguien que había estado enseñando dentro de la iglesia. Pero su enseñanza estaba envenenada, estaba dañada. Pero la iglesia, una parte de ella, estaba tragándosela. Déjenme ilustrar esto. En una ocasión estaba en un campamento en Nicaragua y como pastor era un campamento de hombres pero niños, o sea, solo niños, varones con sus papás. Y yo estaba quedándome en el campamento y en ese lugar venía la hora del almuerzo y yo dije, voy a ayudar, porque yo no estaba enseñando, sino que estaba ahí como pastor en el campamento. Y entonces voy a la cocina, ya venían los niños haciendo fila y comienzan en el campamento, en la cocina, a repartir los platos. Y de repente veo que el primer plato hay una pechuga gigantesca, pero gigante. Era una cosa que yo decía, wow, esto no es normal. Esta pechuga está muy grande. Y después dije, debe ser que la muchacha sabe que soy el pastor y me está sirviendo a mí. Ella no sabe que yo no iba a comer de último. Pero el asunto es que saca esta cosa y yo digo, wow. Pero después sacan 2 platos más y adivinen, eran unas pechugas grandototas. Y yo dije, hey, este campamento va a estar bueno. Y comenzamos a repartir. Y repartir y repartir y repartir.
Y de repente, cuando ya todos los niños estaban comiendo su pechuga de pollo, ¿ok? Están todos comiendo sus pechuguitas de pollo. Llegamos los últimos, que éramos los que estábamos sirviendo en el campamento. Y yo agarro mi plato y me tocó también una pechuga gigante. Y a mis compañeros también. Y nos sentamos a comer. En medio de la mesa había un mayor del ejército de Nicaragua que estaba retirado. Había sido por 30 años soldado y había estado metido en las montañas mucho tiempo. En los 80 y él empezó muy temprano. En los 70 y en los 80 había peleado en la montaña, una cosa muy triste. Pero era un hombre que había estado mucho tiempo en el monte. Y entonces él está comiendo, estábamos sentados ahí y me dice: pastor, este pollo como que se llamaba Bugs Bunny. Yo dije, ¿qué? Ahora bien, él me está diciendo que se llama Bugs Bunny. ¿Se acuerdan quién es Bugs Bunny? Es un conejo. Y yo dije, Y de repente veo que las costillas de la pechuga no se parecen a las costillas que yo había visto siempre en una gallina, en un pollo. Resulta que era conejo toda la distancia. Yo no soy muy fanático de comer animales poco tradicionales, ¿no? Yo como pollo, carne de vaca, cerdo, pescado. No soy muy tradicional, pero oye, muy fuera de aventurero en esas cosas. Pero cuando estoy comiendo, sabía bien. No sabía mal, sabía, de hecho, estaba como apanado, estaba bien hecho. Pero lo que me llamó la atención es que no solo yo, todos los niños estaban comiendo conejo, todo el mundo. Pero la persona lo había hecho tan bien que parecía pollo. Ahora bien, ¿quién fue el que reconoció que era conejo? Alguien que había estado en el monte por mucho tiempo trabajando y había comido cualquier cantidad de cosas. Y cuando él, que ya sabe, porque tiene su lengua experimentada, su paladar, cuando digo es alguien que sabe, reconoció automáticamente que lo que estábamos, la pechuga no era de pollo. Todos los demás, después que él lo dijo, comencé a ver cosas, obviamente, costillitas. Yo digo, los cerditos sí conocido estas, pero estas son costillitas diferentes. Y comencé a ver que no era, pero si él no lo dice, hasta el día de hoy yo hubiera creído que era pollo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Eso ilustra algo muy real. Muchos de nosotros escuchamos personas y enseñanzas y creemos que es saludable, que es de Dios, porque viene de alguien que se llama ministro o se dice llamar a sí mismo un ministro, o tiene apariencia de ministro, o habla como ministro o ministra, porque puede ser hombre o mujer. Y aquí es lo que vamos a ilustrar hoy. El peligro de cómo la iglesia está sucumbiendo también. Y tanto las presiones externas como internas, ¿saben lo que buscan? Buscan lo mismo. ¿Qué buscan? Que la iglesia, ¿qué? Deje de ser quien la Biblia la llama a ser, Dios la llamó a ser. Deja que pierda el rumbo. Y lo que vamos a ver la próxima semana, la iglesia de Sardis, una iglesia que no solamente perdió su esencia, no solamente perdió el rumbo, sino una iglesia que estaba muerta. Miren qué triste es la iglesia de Sardis. Lo vamos a ver la próxima semana. Una iglesia que había muerto y creían que estaban vivos, que eso es lo peor. Imagínense, no se habían dado cuenta que estaban muertos. Pero esa es la prédica de la próxima semana. Pero todo lo que busca, tantas presiones externas, ya les dije, y todo lo que está a nuestro alrededor, lo que busca es destruir la iglesia. Y la advertencia de estas cartas son vitales, porque nos ayudan a que no pase esto. Y necesitamos estar alerta, especialmente en un tiempo como el que hoy. Porque para que hace 2000 años atrás alguien llegara con una falsa o una doctrina enferma, letal,
tenía que ir a la iglesia y estar en la iglesia. Hoy en día usted les abre la puerta de su corazón a miles de personas a través de un simple, ¿ve? Un simple swap para arriba. Usted tiene acceso a demasiada información y algunas de ellas están pintadas de pollo cuando realmente ojalá fueran conejo, que el conejo todavía es potable, pero es veneno. Vamos a la iglesia, vamos a leer. Por favor, vaya conmigo a el capítulo 2, verso 18. Y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad más pequeña, de hecho es la más pequeña de las 7 que vamos a ver. Era una ciudad que había sido una guarnición militar porque se encontraba en una encrucijada de caminos. Así que los romanos tenían una guarnición de soldados ahí. Pero también al estar en una encrucijada de caminos, era una ciudad mercantil. O sea, había mucho dinero, comercio. Y además, no solamente vendían y compraban bastante ahí, sino que parece que también eran buenos fabricando cosas. Y de hecho, hasta habían inventado un tinte, una forma de teñir púrpura. El púrpura era un color muy difícil de obtener en el tiempo de la antigüedad, porque se requería como de un molusco, un animalito marino. Y capturar ese animal para sacar el morado era muy costoso. Bueno, la gente de Tiatira había inventado con una planta una forma de teñir púrpura. El color real, para que tenga una idea. Como para nosotros el dorado. Cuando usted piensa en algo dorado, usted piensa en algo que tiene que ver con realeza, ¿no? Por el oro. Bueno, la púrpura en el tiempo de los romanos era el color dorado. Y era algo preciado, y ellos tenían eso. Así que dice en la historia que había un montón de comercio y habían bastantes gremios de comerciantes, y se dedicaban al lino, al cuero, al bronce, hacían armaduras, los tintes, alfareros, panadería. Era una ciudad productiva muy, muy importante. El problema es cualquiera diría, ¿cuál es el problema con eso? Lo que pasa es que estos gremios y toda esta gente y toda la vida en ese tiempo no estaba desconectada de la vida religiosa. Entonces todo estaba entrelazado con la religión de la ciudad. En este caso, por ejemplo, era muy famoso el templo de Apolo, el hijo de Zeus. Apolo era el dios del sol en el panteón griego, y era el hijo de Dios. Bueno, miren qué interesante, mire cómo empieza esta carta. Jesús hablando. ¿Esto dice quién? El Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios, esto es lo que dice. Es la única vez en todo el Apocalipsis que se usa ese título Jesús. ¿Qué le parece? Pero ¿saben por qué? Porque en esa ciudad había gente que adoraba al Hijo de Dios, pero era Apolo. Y él está diciendo el verdadero Hijo de Dios, el que de verdad es el Hijo de Dios. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. ¿Saben qué es esto? Ojos es símbolo en muchos lugares de sabiduría o de conocimiento. Dice, el que es omnisciente es lo que está diciendo en otras palabras. El que todo lo sabe, el que todo lo ve. ¿Ha escuchado esa expresión? Bueno, el que todo lo ve es porque todo entonces lo sabe, todo lo conoce. Bueno, el que todo lo ve, y sus pies y parecen como bronce a lo rojo vivo. Pies es capacidad de actuar. Está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios todo conocimiento, pero también soy el Dios todopoderoso, soy omnipotente. Miren qué interesante, Él no se está presentando como cualquier cosita, Jesús, a esta carta, a esta iglesia. Jesús se está presentando a esta iglesia como el Hijo de Dios, como el Dios omnisciente y como el Dios omnipotente. ¿Por qué esa cualidad? Porque estaban, vamos a ver ahora, metiendo basura en medio de la enseñanza de la iglesia. Ahora bien, noten lo que dice, verso 19, por favor, vaya conmigo, el verso 19. Dice, conozco tus obras. Claro, Él lo conoce, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Conozco tus obras,
tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Miren qué interesante. No era una iglesia activista, era una iglesia que estaba haciendo lo suyo, lo que tenía que hacer. Conozco y sé, miren esto, sé que tus últimas obras son hasta más abundantes. Estás trabajando ahora más que antes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y de hecho, Jesús está aplaudiéndole. Mi esposa decía que es una técnica que se usa hoy en la educación cuando vas a corregir. Haces un sándwich, dices algo bueno, después algo que corregir y después terminas con algo bueno. Bueno, todas estas cartas Jesús inventó la educación. Así que Jesús inventó ese método y lo vamos a ver. Empieza con algo bueno, ahora hay un llamado a la atención y después hay una promesa escatológica, una promesa para el futuro, para todo aquel que se mantiene fiel. Y aquí está, era una iglesia que tenía cosas buenas. Pero es importante que sigamos leyendo. Dice, sin embargo, este pero vale mucho. Pero sin embargo es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, tengo en tu contra que toleras. Aquí está la palabra clave. Tolerar. Tolerar. Esta gente estaba tolerando la doctrina enferma. Y la primaria razón de esta carta, lo que Dios quería era que ellos dejaran de tolerar a este personaje que literalmente no se llamaba Jezabel, pero que hace de manera figurada Juan o el Señor le llama Jezabel, haciendo alusión a un personaje en el Antiguo Testamento. Dice, la toleras a esta persona. Dice, esta mujer que se dice ser profetisa. Miren qué interesante. ¿Saben qué? Cuando se dice ser profetisa, ¿saben qué estaba diciendo? Es que ella estaba equiparando sus enseñanzas a que eran palabra de Dios para la iglesia. Porque un profeta es alguien que habla de parte de Dios a la iglesia. Pero miren lo que dice, que dice ser, Jesús es el que está hablando, el que todo lo sabe, el Hijo de Dios, y él no está reconociéndola a ella como profeta. Ella se está autoproclamando profeta. Pero lo que está tratando es que este personaje está tratando de encontrar crédito hablando de parte de Dios, pero vamos a ver que su mensaje no tiene nada que ver con Dios. Y eso es algo peligroso. Con el mismo amor que Jesús dijo, conozco tus obras, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia, conozco que ahora eres más, haces más, también ahora él tenía que señalarle a ellos el peligro de esta personaje. Ya les dije, Jezabel no es el nombre de la persona. Jezabel era una reina, si usted puede después en casa buscarlo, en Primera de Reyes, capítulo 16 al capítulo 19 está la historia de Jezabel. Jezabel era la esposa de un rey llamado Acab. ¿Saben qué hizo Jezabel? Jezabel no era israelita. Jezabel trajo sus dioses de su nación y los trajo a Israel, y ella ya no dijo, vamos a quitar al Dios de Israel, no, y vamos a poner los míos. ¿Saben qué hizo Jezabel? Jezabel dijo, vamos a seguir adorando al Dios de Israel, pero también vamos a meter a los míos. ¿Ven? Por eso yo les decía, esto es peligroso, porque parece pollo, pero no lo es. ¿Me sigue? Parece pollo, pero no lo es. La semana pasada yo les hablaba de las trampas de miel, una estrategia que usan la insurgencia, los enemigos para embaucar a un soldado. Se imagina un muchacho de 20 años a las 10 de la noche que le venga una bella dama y le diga, ay, me perdí, ¿me puedes ayudar? Y viene con un escote y es una preciosura. ¿Qué hace un muchacho de 20 años que está en la montaña hace 6 meses cuando ve a esta preciosa? En que puedo ayudarle, mi damisela, ¿verdad? Pero ¿saben? No era ninguna damisela en apuros, no era ninguna perdida. Lo que está tratando es ver cómo hago para sacar la información o para distraerlo para que el enemigo entre por otro lado.
Bueno, ese viejo truco no lo inventó ningún un ser humano. Eso lo está usando Satanás hace 1000 años, miles de años. Trampas de miel a la iglesia una y otra vez. Cosas que parecen pero no son. Son llamativas y no son tan malas, pero las compras, pero van destruyendo, erosionando, haciendo desastres. Esta mujer se dice ser profetisa, pero con su enseñanza dice, ve que puse en rojo 2 cosas que ella hace. ¿Qué hace? Engaña y induce. Engaña a mis siervos. Esta es la cosa. Mire que no está engañando a gente que no conoce la palabra, sino a gente que conoce la palabra, que tiene su fe en Jesús. Pero ella, ese es su trabajo. No es desde afuera hacer daño, es internamente provocar que se desmorone cuando vas erosionando por dentro. Jim Collins, un autor famoso de libros de empresas, una ocasión estaba escuchándolo en una charla, y él no es muy atlético, pero su esposa es una mujer que le gusta correr, subir, escalar, es una mujer muy atlética. Él no. Un día él le dice la esposa le dice, vamos a caminar, vamos a hacer algo, y dice él que él iba por aquí y su esposa a lo lejos se veía chiquitita ya, de la ventaja que le llevaba subiendo unas lomas y unas cosas en Colorado donde él vive. Y mi esposa dice, yo la vi tan enérgica y tan llena y bueno, iba la mujer por allá de arriba. Lo que no sabíamos era que en un par de días después iban a recibir el diagnóstico de que tenía cáncer y que se estaba muriendo. Pero ella, el cáncer no le había tocado los músculos de las piernas. ¿Me sigue? El cáncer no le había tocado su capacidad respiratoria, así que ella podía todavía caminar y subir y respirar y no perder sus condiciones, pero tenía cáncer. Y él lo utiliza para introducir cómo empresas, en el caso de él, se ven sólidas. De hecho, sus índices de venta, sus índices de ingresos, sus índices de capacidad de abarcar el mercado, comienza Collins a hablar, dice, todo pareciera maravilloso, pero están con cáncer por dentro. Y no lo saben, pero están próximas a quebrar. Cuando yo escuchaba a Collins, decía, a mí qué me importan las empresas, yo no soy empresario, yo soy cristiano, soy pastor. Me puse a pensar en iglesia y dije, igualito. Hay iglesias que tienen una dinámica que cualquiera diría, wow. ¿Saben por qué las próximas semanas esa iglesia de Sardis me vuelve loco? Y de veras quiero compartir ese mensaje también con ustedes. Es porque Jesús comienza a decirle, tú que te llamas Viva. Y yo dije, Dios mío, nuestra iglesia se llama Vida. ¡Ay, Dios mío! Ya sabe por dónde va mi corazón, ¿no? Dios mío, Señor, háblale a otro, pero a mí no me hables de esa manera. Y saben, este es el peligro, que podamos creer que porque, miren, una vez escuché este dicho, me voló la cabeza, dice, un buen comportamiento es el último refugio de la mediocridad. ¡Wow! Pensar que porque pusimos $10 en la cosa de la ofrenda, o porque cantamos 2 canciones, o porque leí el verso ayer, nuestra fe está saludable, nuestra fe está perfecta. Miren, pudimos haber tenido revelaciones maravillosas hace 5 años atrás. Vuelvo y insisto, yo no soy quien para juzgar su experiencia con Dios, pero hace 5 años atrás no es suficiente. Tú necesitas una experiencia con Dios hoy. Yo he conocido personas que tienen 102, 103, he hablado con personas así. Con la mamá y el papá de la hermana, ¿dónde está la hermana Marixa? Hablé, bauticé a esa pareja tan preciosa. Tienen 103 y 101, ¿cómo es?
Por ahí, ¿verdad? Una pregunta, hermana Marixa. ¿Su papá desayunó hoy? ¿Desayunó? ¿Usted sabe si desayunó hoy? Claro que sí, ¿verdad? Y ayer comió algo, ¿verdad? Pero si tiene 100 años está comiendo, ¿por qué sigue comiendo? ¿Ven el razonamiento? No importa, ese hombre ha comido por 103, 101 años. Por 101 años. 101. Ese hombre ha comido. Sin embargo, hoy desayunó otra vez. Porque los 101 años que terminaron ayer no le sirven para sostenerse hoy. Él necesita un café, un pan, no sé qué comió, un queso, lo que habrá comido. Él necesita ese sustento hoy. Así como nuestro cuerpo necesita ese sustento, así nuestra alma. Pero nos conformamos y venimos y experimentamos a Dios un domingo nada más. No se puede. Y miren esto, engaña y los induce. Posiblemente Jezabel incluso fue un paso más allá, dice un comentarista. Al pretender ser profetisa, lo que sugeriría era que sus enseñanzas no solamente se basaban meramente en deducciones del material que había recibido de los apóstoles y los profetas, dice este comentarista, sino que consideraba sus propias declaraciones a la par o superiores a los escritos apostólicos y los profetas bíblicos. En otras palabras, ella añadía a la falsa enseñanza la autoridad, por así decirlo, de Dios mismo. ¿Ven el peligro esto? Debemos tener cuidado. ¿Cuál era la enseñanza de ella? Básicamente era que podías participar de cualquier cosa en esta sociedad de Tiatira y experimentar igual la gracia de Dios y el perdón. Ahora vamos a ver esto de los secretos también. Pero aquí está la primera enseñanza que quiero llevarles a ustedes. Número 1. Ninguna obra de amor y sacrificio puede compensar que toleremos el mal, mis queridos amados hermanos. No podemos. Un amigo me decía hace poco, dice, los cristianos debemos procurar ser justos, pero también debemos procurar no alegrarnos frente a la injusticia. O sea, las dos cosas son importantes. En nuestro corazón se moleste cuando hay algo injusto. En nuestro corazón se entristezca cuando vemos que esa injusticia está provocando tristeza, dolor. Y algunas veces queremos hacer justicia y callamos cuando vemos injusticias. Ahora bien, yo no estoy hablando de que queman llantas ahora en ningún lugar. Hay maneras. Pero la forma lo que estoy tratando de decirles es que un buen comportamiento no es suficiente, mis amados hermanos. Si toleramos, si hacemos parte. Miren, la tolerancia es algo que a los oídos del día de hoy, decir que no debemos ser tolerantes es algo que suena muy extraño en el siglo XXI. Porque casi, si hay algún pecado que todo el mundo reconoce en este planeta, seas cristiano o no, creas en Dios o no, ¿saben cuál es el pecado que todo el mundo reconoce? La intolerancia. Así que un llamado a ser intolerantes al mal pareciera que hace ruido en un día como hoy, pero es necesario que nosotros practiquemos esto. Jezabel, y aquí está déjenme poner en papel lo que creo que estaba provocando, estaba influenciando a la gente y llevándolos a comprometer su fe al hacer concesiones. Enseñaba a los creyentes a transigir. Miren, esa palabra quizás le suene muy compleja, pero lo que significa es admitir o aceptar una persona o algo que es opuesto a lo que uno quiere, pero lo acepto para llevar la fiesta en paz. ¿Qué les parece? No lo creo, no estoy de acuerdo, pero lo hago como si fuera mío, pero para evitar el conflicto. Eso es lo que estaba haciendo. Con la religión romana y con las prácticas de los gremios, ya les dije, la asociación estas de tantos negocios que había, para que los cristianos no perdieran sus empleos ni sus vidas. La gente estaba, dice,
Si no voy a la fiesta en el templo tal, entonces ¿cómo hago negocios con con tal persona? ¿Ven eso? Ahora bien, ¿cree usted que eso sucede hoy también? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué tal si nosotros comenzamos a medir bien eso? ¿Qué tal si comenzamos a examinar qué estoy yo cediendo? ¿Qué yo estoy dando a cambio para que pueda hacer negocios? O que no me acusen, o no ser el raro en medio de mi barrio, en mi universidad, o en mi trabajo, o donde me mueva. Saben, en un momento Jeremías se encontró también en un punto bien difícil. ¿Saben lo que Dios le dijo a Jeremías? Dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y lo que estaba pasando aquí en Tiatira, ¿saben qué pasa? Es que la iglesia estaba convirtiéndose a la sociedad, pero no por las presiones externas, sino porque de adentro le estaban enseñando que estaba bien, que tú podías tener amistad en ambos lados. Les dije que esta mujer Jezabel, el nombre aquí es figurado y trata de la historia esta de Jezabel, de la mujer que se llamó Jezabel, que fue reina en Israel. Cuando yo tenía 17 años, le voy a decir la verdad, yo estaba en la iglesia. Mi madre me llevó a la iglesia cuando yo tenía 5 o 6 años quizás. Y a los 17 años me sabía un montón de versículos bíblicos. Había escuchado ya por lo menos 10, 11 años de bastantes prédicas y enseñanzas. Mi mamá era constante, era una gotita, no me soltaba. No era opcional no ir a la iglesia el domingo. Mi mamá era una mujer muy pasiva, los domingos en la mañana no. No era opcional. Comenzaba y te quitaba la sábana, te prendía la luz, hacía bulla. O sea, era una cosa. Mi hermano y yo, no había opción. Pero yo no tenía mi corazón para Dios. Un día estoy leyendo un cuaderno que mi mamá tenía en la sala. Mientras yo estaba viendo televisión, la verdad es que no estaba ni siquiera leyendo el libro. Agarré el libro y me gustaba era que se podían romper los versículos al final. O sea, ya se imagina lo ocioso que uno es, ¿no? Y comienzo a romper la hoja. Pero cuando veo, son versículos bíblicos. Y uno de ellos era Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y dice lo siguiente: ¿y cuánto tiempo más vas a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síguele. Pero si crees que Baal es Dios, síguelo a él entonces. Ese verso lo dijo Elías, precisamente porque Jezabel había llevado al pueblo de Israel a un punto en donde era bien adorar a Jehová, pero también era bueno adorar a Baal. Y el pueblo estaba, lo mismo le prendo una vela a este como al este. Por si falla este, tengo a este de repuesto. ¿Me sigue? Y cuando en tu corazón Dios es una opción, o tu corazón compite con muchas cosas, tenemos que llevarnos a un punto en donde este verso me voló la cabeza. Primera de Reyes 18, 21, lo puse aquí está. Y Elías se presentó ante el pueblo y dijo, esta es la nueva versión internacional: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Indecisos. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Ahora bien, si tú crees que Baal es el Dios verdadero, síguelo a él. Pero lo que está diciendo Elías aquí, de parte de Dios, este era un profeta de verdad, es que necesitamos hacer un alto. Dios es celoso de su presencia. En el capítulo 4 de Apocalipsis se describe la visión de Juan del trono. 14 veces en ese pequeño capítulo se usa la palabra trono. ¿Saben por qué? Porque antes que cualquier otra cosa, Juan necesitaba entender que Dios está sentado en su trono y que es celoso de su gloria.
Y comienza a describir el trono. Y ve la hermosura de todo alrededor. Y después dice, y hay 24 ancianos, y después 4 seres vivientes, y después ángeles, y después una multitud de seres humanos. Incontable. Y todos día y noche adoran al que está sentado en el trono. Dios es único. Y Él les pide de nosotros que no claudiquemos entre dos ideas. Y yo les hablo esto, mis amados hermanos, porque ese verso en particular taladró mi alma cuando yo tenía 17 años. Literalmente me atravesó. Para mí, verdaderamente la Biblia es como una espada. Ese día sentí que Dios atravesó mi alma. Y me dijo, ¿cuánto tiempo más, Raúl, vas a seguir? Yo lo leí en la Reina Valera. Claudicando, brincando, indeciso entre dos ideas. Saben, la gente de Tiatira era gente que estaba haciendo cosas buenas, pero también estaba permitiendo, tolerando las enseñanzas de esta señora. Y no podemos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Has leído eso alguna vez? Nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. Porque nadie puede servir a dos señores. Ahora bien, Jesús fue escueto con esa mujer y le dice, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, y adulterio aquí no es relaciones sexuales con ella, es simplemente están engañándome a mí como Dios, están eligiendo creer esta cosa. Los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Miren, una vez más, parecerá un castigo duro esto, una palabra dura, pero ven cómo la misericordia de Dios está impregnado en todo. ¿Qué está diciendo ahí? Arrepiéntete, cambia de dirección. Te quiero dar otra oportunidad. Cambia de dirección, cambia de dirección, cambia de dirección. Cambia de dirección, mi amigo, mi amiga. Cambia de dirección. No permitas que tu corazón esté partido entre dos dioses. Y algunos de ustedes dirán, Baal, ¿quién es ese? Bueno, hoy puede ser tantas cosas. Dios es cualquier cosa que tome el lugar del verdadero Dios. Es Dios. Y tenemos que examinar nuestro corazón. Pero noten esto, a menos que se arrepientan. Ven que una y otra vez está la misericordia de Dios. Verso 23, y vamos acelerando. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Los hijos de esa mujer, otra vez, está hablando de manera figurada. Aquellos que han aceptado, han hecho parte esa doctrina. Dice, los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy. Miren qué interesante, no la iglesia de Tiatira, todas las iglesias. El Señor iba a agarrar de ejemplo a esta mujer. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Verso 24. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, hay algunos que no habían creído en esa enseñanza. A ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Esa frase me llamó mucho la atención también. Es que, otra vez, ¿saben cómo? ¿Se acuerdan que le dije la trampa de miel o el conejo que parecía pollo? ¿Saben cómo funciona esto? La forma en la cual facilito nos atrae es cuando es un secreto. Te voy a revelar un secreto. De una vez la oreja como que comienza como tú sabes, yo quiero saber eso. Y si ese secreto te hace diferente o mejor o te da algún tipo de ventaja con respecto al de al lado, la otra oreja también se abre. ¿Ven? Tengamos cuidado, mis queridos hermanos. Hay mucha gente con revelaciones nuevas por ahí. Tenga cuidado. Tenga cuidado.
Tenga cuidado de andar buscando la palabra profética para usted. De verdad, tenga cuidado. ¿Qué tal si ora y lee la Biblia? Mira, en una ocasión alguien se me acerca y me dijo: pastor, en el libro de Enoc aparece esto, esto y esto, y comienza a hablarme como si fuera un académico, como alguien de la academia, acerca del libro de Enoc. Y yo digo: Enoc es un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento. No voy a hablar más de ahí. No es un libro inspirado, no está en nuestras Biblias. Es un libro que no es de nuestras Biblias. Pero este hombre había invertido bastante tiempo estudiando y él quería saber qué significaba en el capítulo tal, en el verso tal, tal cosa. Yo le digo: mira, mi hermano, yo he leído parte del libro de Enoc, no lo he leído completamente, pero te animo a que ese mismo deseo, ese mismo ahínco, esa misma intensidad, ese mismo hambre por conocer de Dios, lo metas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1, 2 de Pedro, 1, 2, 3 Juan, San Judas y Apocalipsis. Y si quieres, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hay bastantes profetas que pudieras meterle mente. ¿Me sigue? Pero él quería Enoc. ¿Qué les parece? Enoc es el que vamos a estudiar, Enoc. ¿Qué les parece? Y ahí es donde está la cosa. ¿Por qué? Porque en Enoc hay un secreto. A Jeremías hay miles de gente que ha estudiado a Jeremías. Pero en Enoc hay un secreto. Y con esa onda de el secreto, vamos ahí. Detrás de el secreto. Miren, hay gente que quiere saber la rueda de Ezequiel, ¿qué significa? Una rueda de fuego que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel sí es de la Biblia, ¿eh? Pero es un símbolo que no sabemos con certeza qué significa. Era la presencia de Dios, él lo vio como una rueda de fuego. Está bien, es un misterio para nosotros saber con certeza qué significa. Pero no perdona a su prójimo. ¿Qué le parece? Pero es que perdona a aquel que te ofende. ¿Qué secreto hay ahí para ver? A ver, ¿hay algún secreto en Dios dice que debemos perdonarlos los unos a los otros? ¿Ok? Perdónense los unos a los otros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan? Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Has leído eso bien? Estoy pidiéndole perdón a Dios en función a cómo yo perdono a otros. Así que si yo no perdono a otros, entonces vamos a leerlo derecha e izquierda. Perdóname así como yo perdono, pero si no perdono, entonces ¿cómo puedo pedir perdón? Ahí no hay ningún secreto. De hecho, todo el mundo, aquí hay alguien que no se sepa el Padre Nuestro, pero les acabo de algo para masticar y de buen rato. Y no masticar en intelectualmente, es cómo perdono a esta persona, pastor, que me lastimó de tal manera, o a tal magnitud, o que me traicionó. Pero eso ya yo lo sé, pastor, ya yo me sé el Padre Nuestro, predique de otra cosa. Busquemos algo que dice Enoc. ¿Ven? ¿Cuántos quieren una serie sobre Enoc? No digan amén, por favor, porque eso es una pregunta que estoy haciendo para que nadie diga nada. Mire, tenga cuidado. Hay un estudioso que dijo esto: los profundos secretos de Satanás. Miren la basura que era esto. Miren, por favor. Se puede referir a la idea de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, primero hay que sondear las profundidades del mal. O sea, ¿cómo vas a experimentar la gracia de Dios si no te has envuelto en la cochinada del Satanás? Es lo que está diciendo, que esa era la idea detrás de los secretos de Satanás. Que para experimentar la gracia primero hay que experimentar el pecado. Y mientras más pecado experimentas, más gracia vas a alcanzar. ¿Ven el razonamiento? Ahora bien,
¿Parece lógico, sí o no? De verdad. ¿Parece lógico, sí o no? Sí. Y es que esta es donde yo quiero que usted, por favor, vaya conmigo. Los razonamientos más peligrosos son precisamente razonamientos que están refinadamente, lógicamente construidos. Por eso que uno tiene que conocer la Escritura. ¿Se acuerdan? El mayor del ejército, de una vez su lengua le dijo, esto no es pollo. Porque era alguien que estaba adiestrado a comer cosas. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, usted escucha algo y usted dice, eso no es pollo. Eso no es pollo. ¿Y sabe qué? Fuera. Parece pollo, hace piu, 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 pero no es pollo. No es pollo. Pero es alguien que ha conocido la palabra. Tenga cuidado, tenga cuidado. Mira la basura esta. Partiendo de la base que la espiritualidad de un creyente no se ve afectada por lo que hace con su cuerpo. Ese era miren cómo se construyó esa doctrina. Esa era una filosofía griega que había una dicotomía entre el ser humano en la parte cuerpo y la parte espiritual. La parte cuerpo no puede tener una relación con Dios, así que el cuerpo dale lo que sea. Pero tu espíritu es el que puede tener una relación con Dios. Entonces yo en mi espíritu puedo estar perfectamente conectado con Dios y en mi cuerpo yo puedo ir y volarme lo que me dé la gana. Esa es una filosofía griega que la señora Jezabel había comenzado en nombre de Dios, porque ella es profeta, había comenzado a entrelazar de tal manera que estaba engañando, estaba descarriando a la iglesia para que puedan igual participar de cualquier cosa y no perder su espiritualidad. ¿Qué les parece? Partiendo de la base esa, Jezabel podría argumentar que los cristianos de Tiatira deberían participar en las fiestas gremiales paganas y demostrar así lo impotente que es el mal para allanar la naturaleza de la gracia. ¿Qué les parece? Vete y haz desastre porque eso no destruye la gracia. Hay muchas versiones nuevas o para el día de hoy también. Y ahora acabo de ver a Moisés y queremos en unos cuantos meses, ¿verdad?, empezar un programa de apologética, de defender nuestra fe. Y una de las primarias razones es precisamente para poder identificar entre pollo y no sé qué, porque hasta el conejo todavía sabe bien. No sé, algo gallinazo, sí. ¿Cómo se llama? El pájaro negro, ¿cómo lo dicen en otro lado? Buitre, gallinazo, samuro, es entre pollo y samuro. ¿Ok? Vamos a ir y aterrizamos aquí. Ya dije eso varias veces. Número 2, cuídense con lo que escuchan, leen y de quién aprenden, por favor. Esto ya es, creo que es obvio este punto. Cuidémonos de a quién le prestamos nuestro oído. Cuidemos qué leemos. Saben, la otra vez alguien me envía, porque me envían 1,000,000 de cosas. Me llevó alguien una cosa y yo no había escuchado nunca de esa persona. ¿Saben lo que hice? Antes de siquiera ver el video, agarré el nombre del supuesto pastor y lo busqué en Google. La primera cosa tenía una ¿cómo se llama? Una denuncia de abuso infantil. ¿Qué les parece? Yo dije, miren, Dios puede usar burros, es cierto, pero no, gracias, yo no voy a perder mi tiempo escuchando gente que tiene denuncias de abuso de menores y que entonces me va a venir a mí a hablar de qué. Mire, yo tenía bastantes libros de un autor cristiano reconocido en Estados Unidos, que después me di cuenta de 30 años estuvo engañando a su iglesia con cuanta mujer se le paró por delante. 30 años fue el pastor de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Saben qué hice con todos los libros de ese señor?
los boté, no los regalé, los boté. Porque aunque hayan ideas buenas, porque no todas las cosas que escribió eran malas, pero aunque hayan buenas ideas, algunas buenas, algunas eran de liderazgo simple. Y yo puedo aprender de liderazgo hasta de Hitler, ¿usted sabía eso? Hitler era un tremendo líder, para el mal, pero era un tremendo líder. Ese sabía liderar. Y podríamos aprender algunas cosas de Hitler, pero yo quiero aprender de Hitler. No, gracias. No, gracias. Entonces, yo agarré todo eso y dije, no, porque hay que tener cuidado con lo que usted escucha. Dice alguien dijo una ocasión que en 5 años tú te conviertes en lo que tú lees, con quién tú hablas y a qué lugares visitas. En 5 años, lo que tú lees hoy, en 5 años te conviertes eso. Por eso tienes que dejar de leer tanta tontera. Y miren, ahora ya no hay ni... ¿Dónde está? Yo no tengo mi celular aquí. Préstame tu celular, un momentito. El problema es que ahora es así, ¿ves? Ya no es un libro que hay que leer. Ahora podemos simplemente... Y pasamos horas leyendo ahí. Y nos estamos adoctrinando. Y yo se los he dicho a ustedes, si usted lee o usted está expuesto a algo 3 horas y tanto, casi 3 horas y pico diariamente, usted está expuesto 3 horas, ese es el promedio en Latinoamérica de consumo de redes sociales, 3 horas y pico en promedio. Y si comienzas a ver las edades más abajo, hasta 8 y 11, ¿ok? Si usted consume algo 3 horas y medio por día, usted va a ser consumido por eso. ¿Ok? Eso usted lo consume y eso lo va a consumir usted. ¿Por qué? Porque es imposible que yo esté expuesto a algo tanto tiempo y no lo logre. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la doctrina, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esto Pablo hablando de los últimos días, que iba a haber comezón de oír, pero ¿oír qué? Novelerías. Novelerías es una tremenda historia. ¿Cuántos han quedado enganchados en alguna novela alguna vez? Todo el mundo, nadie levantó la mano ahora, ¿verdad? Todo el mundo queda enganchado en una novela. ¿Saben por qué? Porque está diseñado para eso. Y así hay maestros, miren que dice, rodearán de maestros. Qué interesante, personas que enseñan, que tienen, Jezabel de Tiatira era una maestra reconocida de la iglesia. El problema era precisamente que la iglesia la había tolerado, la había aceptado. Peligro. Eso sí, les dice el Señor, a los que no han creído, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Él les dice, aquellos que han mantenido su fiel, se han mantenido fiel, manténganse fiel. Termino aquí. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Qué cosa más preciosa, gobernaremos con él, reinaremos con él. Verso 27, así como yo la he recibido de mi Padre, y el Señor dice, Él gobernará con un puño de hierro, las hará en pedazos como a vasijas de barro, dice, vas a gobernar conmigo. Y verso 28, también le daré la estrella de la mañana. ¿Saben quién es la estrella de la mañana? Jesús mismo. Y me interesa, me llama la atención, él dice, el que sale vencedor, le daré la estrella de la mañana. ¿Saben qué está hablando? Va a tener una relación conmigo perfecta, para siempre. Es una expresión bella. Y dice el último verso de hoy, el que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántos tenemos oídos aquí? ¿Te está prestando atención a lo que Dios dice? Es una carta que muestra el amor y la misericordia de Dios, pero con un llamado de atención importante. La próxima semana vamos a ver qué le pasa a una iglesia que no escuchó lo que el Espíritu decía. Que no escuchó como Pérgamo o como Tiatira. La iglesia de Sardis ya básicamente lo que Dios está diciendo es, pero aún en esa carta, ¿saben la belleza de esto? Es que Él todavía resucita muertos. ¿Sabía eso? Aún hasta muertos Él puede resucitarlos si nos arrepentimos. Ay, chuleta, qué tremenda carta esta. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra.
Señor, queremos ser una iglesia con un corazón. Queremos ser creyentes de un solo corazón. Señor, yo ruego que nos des sabiduría. Abre nuestros entendimientos. Abre nuestros ojos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos identificar qué áreas estamos tolerando, estamos transando, estamos comprometiendo de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra fe. Señor, es sutil, es muy disimulado, pero ayúdanos a que podamos desarrollar esa habilidad de poder ver, de poder saborear algo y reconocer que viene de ti y que no viene de ti también. Ayúdanos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, yo creo que tu palabra nos muestra una vez más de que aunque es una declaración firme, dura, Señor, no deja de estar inundada de tu gracia y de tu misericordia y de esa segunda oportunidad que nos das de volvernos a ti. Y mientras estemos aquí hay esperanza. Hay esperanza. Como le dijiste a la iglesia de la Odisea, estás a la puerta y estás llamando. El Señor está aquí a la puerta y está llamando. Y si alguno abre la puerta y deja que Él entre, van a tener una comunión. Y ahí donde estás, por favor, examina tu corazón. Haz una auditoría de tu fe. No importa si es una fe de muchos años o una fe incipiente nueva. Haz una auditoría, pregúntate, ¿estoy yo poniendo énfasis en estudiar la palabra, en tener cuidado a quién escucho, a quién leo, a dónde voy? ¿Estoy yo transando para quedar bien? Valores y principios bíblicos claros para no quedar fuera. Señor, ayúdanos. Tu palabra nos da clara guía en este momento. Gracias, Señor. Vivimos en tiempos peligrosos donde al bien se le dice mal y al mal se le dice bien. Señor, donde la mentira hoy se valora más que la verdad, donde la oscuridad se decora y la luz se apaga, se esconde. Señor, ayúdanos como iglesia a no tolerar aquello que a ti no te agrada, aquello que tú repudias, a repudiarlo, aquello que tú detestas, a detestarlo, aquello que tú no toleras, a no tolerarlo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.